Este programa llega a ustedes gracias a Richard Education. Educación extraescolar con calidad británica, exclusivo para niños bilingües. Richard Commerce, su servicio premium de exportación e importación con calidad y puntualidad inglesa. Les damos la bienvenida una vez más a este espacio Caribe Sur. Hoy con la artista visual Nora Iniesta, colajista, artista. Nora, docente también. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, no, encantadísima de que estés acá compartiendo con nosotras en medio de tanta turbulencia. Bueno. Bienvenida. Es sumamente importante desde los primeros años de colegio la bandera nacional. La bandera, el abanderado. Es un honor para un alumno llevar la bandera del país. Y ya ser escolta, porque... Y ser escolta también. Cuéntanos un poco, porque nos está escuchando también audiencia que no es argentina y desconoce el valor que tiene para la sociedad argentina ser abanderado, ser escolta. ¿De qué estamos hablando? Perfecto. Sí, desde muy chica, y además después fui abanderada en todo lo que hice, en todo el trayecto de distintas escuelas, en toda mi formación. Yo admiraba muchísimo a la persona que portaba la bandera, ¿no? Que tiene el ingreso en los actos que antes eran mucho más celebratorios que lo que es hoy. Digamos, eran feriados, eran mucho más estrictos. Y bueno, creo que desde jardín de infantes hasta que terminé el primario, y ahí sí fui primer promedio, medalla de oro, y llevaba la bandera, siempre sentí una particular emoción, si se quiere, por la insignia patria, por ese portarla. Y de algún modo se fue dando, digamos, no por... Me gustó siempre mucho indagar, estudiar, fue como una columna vertebral sumamente importante. Yo lo pensaba, hoy tenía un recordatorio de mis padres de cuánto me acompañaron también en esto de ser artista, porque desde los 3 años yo tengo recuerdos de participar en concursos de manchas, que a un chico hay que llevarlo, hay que conducirlo, hay que acompañarlo y hay que intentar, dentro de las posibilidades, tanto de la familia, de uno, buscar aquello que es mejor. Y mis padres lo hicieron, digamos, no me pusieron en cualquier academia, o sea, me acompañaron en eso que fue una vocación temprana. ¿Y desde cuándo dijiste voy a ser artista, esto es lo que me gusta? Y ya traías, por supuesto... Nunca lo dije, pero... ¿Lo pensaste? ¿Cómo surgió esa inquietud? Surgió pintando, yo no dibujaba, yo pintaba colores. Y tenía... ¿Siempre con el celeste y el blanco? No, de chiquita... iba, como te decía, a todo concurso de manchas, se pintaba en la calle asfaltada con tizas de colores, con témperas, en otros, bueno. Y me encantaba ir a esos lugares, por eso te digo, tenía que ir siempre acompañada de mis padres. Y también tenía una vecina que era profesora de dibujo y pintura. Y como yo no entré fácilmente este tema de matrículas que hoy sigue existiendo, ¿no? Pocas vacantes en los jardines, etcétera, jardín de infantes me refiero, y yo debía tenerla. Mi madre fue una gran luchadora por el espacio que debía tener desde el Estado. En este caso, yo iba a una escuela normal, nacional, mixta, que era ya... todo un adelanto, si se quiere, en el conurbano bonaerense. Yo me crié en Lomas de Zamora y como yo ya tenía 2 hermanos en el primario, yo tenía que tener la prioridad de ingresar antes que otros chicos, cosa que no existió. Entonces yo entré en un curso lectivo recién en agosto de Jardín de 5, que era el último, o sea que tenía mucho más entusiasmo y emoción por eso que no te permitían. Entonces, en ese tiempo yo iba todas las tardes a dibujar o a pintar a lo de mi vecina, que tenía una gran paciencia para conmigo. Yo creo que también se daba porque ella tenía 2 hijos varones y
yo como mujer, ¿viste? Y todo, ella le encantaba. Y ya después arranqué con el jardín. Y lo que sigo haciendo hoy como técnica principal mía, que es el collage, es la primera técnica que yo aprendo en el jardín, ¿no? Que es recortar y pegar. Y eso es lo que sigo haciendo. Y el collage, que es un medio también de protesta social y política, lo has utilizado inclusive para exaltar la figura femenina, sin caer en panfletos, sino también, proyectando el valor de la mujer, y esto es algo que está presente en tu obra. ¿Cómo fuiste incorporando estos elementos y sobre todo el mensaje? Bueno, eso es un combo, porque no es que, primero, el arte, por lo menos yo hablo por mí y en mi caso, no es algo racional, que es como decir, no hay una receta, como una receta de no cocina. Hay fórmula, ni tampoco claro, que pongo tanto de tanto, tanto de tanto, o tampoco es una cosa matemática, de decir, bueno, porque sería una especulación. Yo creo que hay cosas, básicamente es como con todo, uno lee, participa en su tiempo de lo que ocurre, y a partir de ahí yo tengo en la cabeza o dentro mío toda una asimilación de situaciones que me son muy permeables, con lo cual eso surge naturalmente. Es decir, no hay un mensaje separado de lo artístico, porque si no sería realmente un panfleto. Y en verdad, por ahí la propuesta existe siempre, pero me doy cuenta a posteriori, luego de hecho, la mecánica que es inconsciente que yo trabajé para llegar a eso, ¿no? Pero quiero decirte y recalcar que habitualmente me reconozco trabajando siempre, abordando y brevando en eso que fue mi infancia. Sí, de hecho está presente también los elementos que utilizo, que destacamos también en tu obra, es esa identidad nacional, no solo por los dos colores, sino también el sol, la escarapela, la memoria, la infancia. Pero has acercado el arte a la cultura popular también. Así es, yo trabajo con elementos de uso cotidiano que son reconocibles para todo el mundo. En general, muy difícilmente utilice elementos de lujo, para nada. Vamos con el cartón, voy con el papel. Con las bolsas plásticas. Sí, con cosas de bazar, todo ese tipo de cosas. Ojo que también lo que hago mucho es por sumatoria, porque yo trabajo con pequeños elementos, pero puedo lograr una obra a grandes dimensiones, como te contaba, lo de las bolsas. Del mismo modo trabajo con ladrillos Rastis, que es la empresa argentina que los produce. No hay cosa peor porque todo el mundo me dice, qué linda la obra con Legos. Y yo digo, no son Legos, son Rastis. O con mosaico venecita, algo que hice este año. Yo tengo poca memoria porque siempre me enfoco hacia adelante, pero este año logré poner un mural que se llama La Más Linda, que es la bandera. Esta mañana lo vi, que es, me queda muy cerca en la estación Belgrano del subterráneo. Pude poner en homenaje no solo a quien creó la bandera, sino que también creó la primera escuela de Bellas Artes, Manuel Belgrano. ¿Dónde estudiaste? Exactamente. Y bueno, eso me dio una gran felicidad, y eso se hace por sumatoria de pequeños fragmentos que son mosaico venecita de 1 centímetro por 1 centímetro, y esta obra tiene 1 metro por 1 metro. Y estoy muy contenta porque eso de sumar arte en lugares públicos es como un hábito que es saludable, que recuerda todo el que pasa, digamos, esa banderita mínima por ahí, pero que va desde Tierra del Fuego al extremo norte y de oeste a este, de la cordillera al Río de la Plata, y que unifica al país.
y que siempre digo yo que es la unión y la reunión de todos los argentinos. Claro, ¿qué tan importante es construir y mantener la identidad nacional en la reconstrucción del tejido social de un país? Y para mí es fundamental, porque creo que estamos viviendo un momento muy arduo, donde creo que se destruye más que se construye, y me preocupa mucho tema instituciones, tema derechos. El respeto a los derechos, a las instituciones. Bueno, no quiero hablar de economía porque es muy duro para cualquiera este momento, y creo que hay un error profundo en eso, ¿no? Y yo creo que en lo personal, en lo cotidiano, todo aquello que se logró y que en lo personal también uno ha logrado ante todas las dificultades, lo más sencillo, como te decía antes, es no hacerlo o abandonarlo o decir, bueno, ya eliminé bastantes cosas. Y dije, no, lo fundamental es poder sostenerlo, encontrar el modo de... Y acá ocurre lo mismo, hay que recordar constantemente que no se puede entregar el patrimonio de un país, que no se puede maltratar ni a un chico ni a un jubilado, y lo hablo a nivel nacional como a nivel ciudad. Creo que el abandono es muy, muy profundo y es la única manera, yo no te diría de salvarse con el arte, pero arte es lo que yo hago, lo seguiré haciendo en las circunstancias que se pueda, y yo creo que justamente lo que hay que demostrar siempre es que ante cualquier circunstancia compleja, difícil, más allá de cosas que son imposibles revertir, una enfermedad u otras cosas, siempre hay que pelear, no hay otra, no hay vuelta atrás, y creo que lo que hay que tratar en todo sentido es de perder el menor tiempo posible. Estamos conversando con Nora Iniesta, artista visual, curadora, colajista, educadora. Es fundamental que un artista sea agente de cambio social. Debe tener sí o sí ese compromiso. Creo que sí. ¿Por qué? Porque creo que el verdadero artista lo es, directamente es así, está en su naturaleza, ¿no? Desde capos, tipos profundamente enormes y gigantes, como un Picasso, digamos, hasta cualquiera, digamos, que testimonia algo. Acá hay una cosa que es muy importante para nosotros, sobre todo los argentinos, y yo realmente me identifico con eso, que es la memoria. Venimos de un país, como bien decía Marilena Walsh, ¿no? Que si no vamos a repetir al infinito los errores que se cometieron, una persona puede modificar a partir de ver situaciones, cosas, arte. No es lo mismo alguien que no tiene acceso al que puede tenerlo. Entonces yo creo que es fundamental, porque uno no hace lo que hace para guardarlo para sí mismo, sino que lo hace para mostrarlo y demostrar que es eso, como dice un gran amigo mío cubano que siempre me recuerda, me dice, tú has nacido con un don y tienes que aprovecharlo, ¿no? Digamos, hay cosas, no es una elección, como vos me decías, bueno, ser artista, no sé si lo es, no lo es lo que uno puede hacer y es lo que de algún modo es como un mandato, y es mi lenguaje, y es la manera de comunicarme, digamos, el arte como eje, y después, como vos bien decís, puede de algún modo tener técnicas muy distintas o disciplinas, porque de repente puede ser una escenografía, una performance. Eso es un ámbito donde en el centro está uno mismo y lo demás son manifestaciones desde ese núcleo hacia una diversidad, siempre tocando o golpeando, como diríamos, sobre el mismo clavo, ¿no? Claro, y aparte de toda la obra que has desarrollado con estos materiales cotidianos, como dices, también has guardado registro en libros.
Sí, tengo, creo que son 11 libros publicados. ¿Ves? Hay un par que son reseña de la literatura. Es decir, creo que hay todo un camino conductor que va y viene, ¿no? De distintas manifestaciones. Uno se realiza a partir de los demás, no, solo no. Y también te realizas a partir de esa geografía de Buenos Aires que recorres y que también has dejado por sentado en libros, Sí, a sí. través de fotografías. Que también es un tiempo, porque tengo 3 libros, 3 tomos, que son Buenos Aires en blanco y celeste, otra geografía. Cuando pasa el tiempo y me doy cuenta que ya tiene alguno 10 años y el otro 12, así, vos decís, ¿cómo cambió, por ejemplo, las costumbres, los hábitos, el mobiliario urbano, las costumbres? Y es bueno señalar eso porque lo que decía, historia, memoria, y un ámbito en el que sí es verdad, yo elegí, más allá de que yo nací en Buenos Aires, es el lugar que yo he elegido para vivir y para trabajar. ¿Y cómo has cambiado tú respecto a tu Buenos Aires, así como ha cambiado el mobiliario? ¿Cómo ha cambiado tú? ¿Cómo has cambiado tú y tu percepción y tu vínculo con la ciudad? Y a veces me llevo mejor, la quiero muchísimo y es mi ámbito. Yo vivo en pleno San Telmo y tengo 3 cuadras y media de mi casa a mi estudio. Es bien barrio, nos conocemos todos, vamos, no digo envejecer, pero vamos creciendo juntos, no solo uno, sino el entorno. Y pienso cómo era antes, cuando yo era chica, porque por más que yo vivía en Lomas de Zamora, yo hacía música, hacía danza, hacía deporte, todo en Buenos Aires. En ese momento yo creí que nunca iba a vivir en Buenos Aires porque lo veía como una ciudad enorme y las cosas cuando no son grandes contrastes, violentos, como un blanco y negro, hay una situación de a poco, como un pasaje, ¿no? De a poquito del blanco ir a un gris medio y un gris más oscuro. Te diría, estoy muy enojada con la ciudad por el abandono que tiene. Yo creo que tiene que tener más gestión. Yo, lo nacional ya se me escapa porque creo que no hay gestión, pero me preocupa lo social, como vos decías, la cantidad de gente que duerme en la calle, la suciedad, bueno, la basura. ¿Y qué Bueno, puede hacer la ciudadanía desde su espacio? Es evidente que debe estar acompañado de políticas públicas, pero ¿qué debemos hacer nosotros? resistir y persistir. Cada vez que el jefe de gobierno manda, miren, estoy haciendo, por ejemplo, hoy lo pensaba viniendo para acá, ponemos inglés en las escuelas y digo, y los baños no se pueden entrar, la comida es espantosa. Es decir, no es cuestión de seguir abriendo como capas superfluas. No digo que esté mal, todo lo contrario que se aprenda inglés, por ejemplo. Pero hay situaciones básicas, eso es la política, lo que no se ve no importa, parecería que es así. Estamos lejos de cerrar la brecha social. Totalmente, yo creo que es un país totalmente partido en dos. ¿Y el mundo? Y el mundo es mucho más complejo. Yo creo que más allá de partido en dos, que también existe, es como un partido de fútbol, ¿no? Tenemos grandes potencias, tenemos ese no entendimiento que son las guerras, que es lo peor que puede pasar, y creo que lo que hay que hacer es sentarse y conciliar en la medida de lo posible y no ser tan tercos. Hoy mismo le escribí porque aparece con estas cosas, ¿viste? Inglés, y pongo, ¿y para cuándo esto? ¿Y para cuándo lo otro? ¿Y para cuándo qué específicamente? ¿Qué? Educación. En este momento no hay ningún plan educativo más que destruir todo, no darle plata a la universidad, no darle plata al CONICET, a la ciencia, a la técnica, o bueno, este año en principio no se hace
el premio a la trayectoria, que es históricamente no se ha interrumpido en 105, 108 años. Es decir, hay un desprecio, si se quiere, por lo cultural. Y no es todo fuegos de artificio, no. Es decir, yo creo que hay cosas muy profundas que sí otros países respetan, muy a pesar de los cambios de gobierno. Uno viaja, bueno, para mí el modelo siempre es Francia, ¿no? Donde las instituciones van por otro lado. Perú mismo tiene muchas dificultades, pero lo institucional corre, quiere decir, tiene su andarivel y funciona. Y acá seguramente hubo mucho vaciamiento, pero decimos basta. Hay derechos humanos, hay aborto, hay libertad sexual y todo eso yo lo vivo como un retroceso espantoso, y no solo yo, parte importante de mi entorno. Y yo creo que lo que hay que hacer es estar alerta, estar atento y no dejarse avasallar, porque nada, como es el título de algo que yo llevé en el 2001 a Venecia, decía, nulla è per sempre, ¿no? Nada es para siempre. Y alguno de estos aspectos que has señalado, sin embargo, las nuevas generaciones lo ven como conquistas. Has tenido la oportunidad, por supuesto, de dialogar con artistas de relevo. ¿Qué le sugieres o qué surge de esas conversaciones, de esos diálogos cuando tienen disparidad de criterio? Bueno, en general hay poca disparidad y hay dos bandos, es así. Creo que el mayoritario en relación a los artistas es estar del bando en que se plantea qué desastre, qué macana, ¿no? Porque vivimos épocas mejores, no te diría de una primavera, pero sí de euforia. Acá hay una cuestión de no salvarse solo, sino que existe la comunidad, más allá de que el trabajo artístico es un trabajo muy solitario y que toma mucho tiempo y mucha energía. Hay cosas básicas, profundas, que seguramente son los criterios con los que uno fue educado, ¿no? Yo te digo, cuando hablábamos de los aspectos sociales, con el blanco y celeste y el 20 de junio, que es la muerte de Manuel Belgrano. Y el Día de la Bandera. Exactamente, por eso se festeja el Día de la Bandera. Tengo cantidad de jardines de infantes de la ciudad de Buenos Aires, que creo que está dentro de un programa educativo, pero nunca fui yo llamada o nunca se me referenció, pero sí me referencian las maestras. Me llaman de todos lados, del conurbano mismo, y, por ejemplo, colegios carísimos y pagos también, no están dispuestos a pagarte un colectivo para que uno vaya, y me lo pagan por ahí las maestras, o lo hacemos como se puede. Quien menos tiene, más da. En general es así la regla, ¿no? Y bueno, voy porque creo que aquello que me enseñaron, que es la solidaridad, es algo fundamental para el desarrollo. No es lo mismo alguien que come que no come. Me pasó yendo a este colegio que yo llevé un libro que tengo para pintar para los chicos, iban todos los papás a conocerme, una charla, y bueno, los vendí todos, y un chico lloraba y lloraba porque se había quedado sin el libro, no llegó a comprarlo. Y la directora me dijo, yo pongo un auto y se lo mando a buscar y qué sé yo, y la maestra me decía, ¿no te pagó a vos el boleto? Bueno, nada, pero me ocupé. No me da lo mismo que alguien quede fuera, siempre hay que tomar la mano del otro, y digo, a todos hay que darles una chance. Uno va aprendiendo, se puede equivocar en el día a día, pero también sabe pedir disculpas, sabe ser tolerante o lo intenta, y si me equivoco, allá voy y lo diré. Pero no hay que dejar a nadie fuera del sistema.
es como el chico que no tiene que comer, hay que aprender a compartir. Y por eso en Caribe Sur integramos culturas. Estamos conversando con Nora Iniesta, artista visual, colajista, curadora, educadora. ¿Sueña en blanco y celeste, Nora? No, pero sí sueño en colores, porque alguna vez me llamó la atención cuando hay gente que me dicen que no, o que no se acuerdan. Yo creo que siempre he soñado en colores y creo que ya el color es parte mía, ¿no? Es así. Y sueño en tal caso en los colores en un país que tal vez yo ya no llegue a ver, digamos, donde flamee orgullosamente de nuevo esa bandera con la emoción que yo sentía cuando era chica y nos llevaban a los desfiles que desfilaba todo el colegio o los abanderados, así, en la plaza de Lomas, con los bomberos, pero era una emoción tremenda porque nos juntábamos todos, había un sentido de comunidad. Y todo eso, no lo digo por nostálgica, porque no lo soy. ¿Hay nostalgia en tu obra, sientes? No, para nada. Hay en tal caso un switch que va directo a aquello que yo viví, pero de otra manera, porque está potenciado, si se quiere, con los objetos que utilizo. No soy melancólica, no soy nostálgica y no creo que todo pasado fue mejor. Yo creo que construir un futuro, que ese es el tema del país y que hay que enseñar mucho. El tema, por eso cuando yo te decía lo de la educación, de repente uno pregunta por un artista, como puede ser Antonio Berni, o sin ir más lejos, hay una mala costumbre, si se quiere, que es la falta de lectura. Bueno, todo lo que es ya, inmediato, ¿no? Que es un poco tiránico y es muy infantil. Nora, estamos llegando al final del ¡Qué programa. pena! Sí, bueno, de verdad que nos merecemos otra entrevista. La seguiremos en privado. Por supuesto que sí, es muy, de verdad, interesante conversar para mí también de con todos vos. Estos aspectos. Y para cerrar, te pregunto, Alejandra Pizarnik decía, la poesía no es una carrera, es un destino. ¿Cuál es tu destino? ¿El arte? Exactamente, sí, coincido totalmente, salvando la distancia y con un gran respeto por Pizarnik. Sí, tengo ese destino muy marcado y quiero ahondar porque me faltan todavía mucho para seguir haciendo, con proyectos, con ganas y no con pocas dificultades. ¿Te sientes conforme con lo que has aportado al país? No, para nada. Me gustaría aportar mucho más. Y bueno, de todas maneras me recuerdo siempre que no hay que olvidar de dónde uno viene, de dónde provengo y todo lo que hicieron mis padres para que yo hoy sea quien soy. Nora, despídete de la audiencia indicando cómo pueden seguir tu obra y dónde encontrar un poco más de ti. ¿Cómo no? Tengo una web que es www.norainiesta.com, que si bien no lo tengo del todo actualizado, allí pueden encontrar mis datos y encantada de que se comuniquen. Los invito a mi estudio y pueden en lugares públicos ver mis obras, tanto en el Teatro Argentino de La Plata, que no hace falta entrar, hay un mural por fuera, 40 años de democracia, que se inauguró el año pasado, en algunos museos y bueno, en la vida misma, norainiesta.com. Muchísimas gracias, Nora, gracias por habernos acompañado vos en esta nueva emisión. Y gracias a la audiencia. Gracias, de verdad. En la producción y conducción de este espacio estuvo para ustedes Alessandra Hernández, en la asistencia de producción Sami Nodas y en los controles, como siempre, Agustín Romero. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima. Este programa llegó a ustedes por cortesía de Richard Education, educación extraescolar con calidad británica, exclusivo para niños bilingües, y Richard Commerce, su servicio exclusivo de importación y exportación con calidad y puntualidad inglesa.